Que tú y yo estamos dando un paseo, entramos en un parque y vemos un lago, no muy grande, pero un lago. Entonces nos asomamos a ver qué hay en el fondo del lago y si el lago es profundo o no lo es. Pero no podemos ver el fondo. ¿Por qué no lo vemos, María? Porque está el agua turbia. Muy bien. Una de ellas es que el agua esté turbia. Si el agua está turbia, no podemos ver el fondo. Y si el agua no estuviera turbia, sino que fuera absolutamente cristalina, ¿por qué no vemos el fondo? Pues a lo mejor no vemos porque ese agua está agitada. Vamos a suponer que conseguimos que ese agua se serene, que ese agua se tranquilice. Entonces podemos ver el fondo, que puede tener una gran profundidad, ¿verdad? ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo puede haber grandes tesoros, ¿no? Me permito recordar que algunos de los mejores tratamientos oncológicos que hay en la actualidad se han obtenido de esponjas marinas. Hay grandes tesoros, grandes oportunidades y también podemos ver cosas pues que no tendrían que estar ahí. Plásticos, basura en el fondo del mar que está haciendo daño a la naturaleza, ¿correcto? Eso es lo que hace el mindfulness. Nuestra mente está agitada y como está agitada no vemos nuestro potencial ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que ese agua, esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones en el sentido de cosas que estaban veladas y se ven, que tienen un poder transformador en la vida. Y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y a veces, para poder limpiar un poco el agua, hay que descubrir dónde está la suciedad. Esto es lo que permite el mindfulness. El mindfulness es un ejercicio puro de la atención para serenar esa mente que por razones que todavía no conocemos está agitada. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto, ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. El mindfulness ya está descrito en la literatura india desde el Bhagavad Gita de hace 3.500 años, cuando Krishna le dice al príncipe Arjuna, la mente es difícil de manejar como el viento. Y cuando, cerca del Nepal, el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, el primer despierto según el lenguaje sánscrito, descubre que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento lo genera este movimiento de la mente. Y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención, alejándola de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. La evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es aplastante. Aplastante tanto la neurociencia contemplativa, que es la que se dedica a estudiar el efecto en el cerebro de los estados meditativos, como en la fisiología cardíaca, en la endocrinología, en la neurología. Es que, fíjate, detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad de Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. Entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras. Vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hace el mindfulness. A nivel de cerebro, pues por ejemplo, a nivel de cerebro unas cosas que hace es reducir el volumen de la amígdala. La amígdala, que no son estas, están en el cerebro. La amígdala es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Se ha podido observar con resonancia funcional magnética, que es una técnica de imagen para ver las partes más activas, una reducción en el volumen de la amígdala. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es menos propensa a vivir en miedo y en ira. Imaginemos lo que es esto para la humanidad.
En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante, por ejemplo, porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama sistema red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos, empieza a amortiguarse, y otra red, que se llama red ejecutiva central, es mucho más activa, es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante, por ejemplo, para reducir la incidencia de accidentes. Se ha observado, por ejemplo, cambios en el sistema de defensa, en el sistema inmune. Gente que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto, durante 5 días a la semana, a lo largo de 2 meses, 20 minutos cada día, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Alguien dirá, pues eso no es mucho. Ah, que te suban el sueldo un 12, un 20%. Mirad lo contento que te pones. Claro, una subida de un 12%, un 20% del sistema inmune es que no te cojas una gripe, o no te cojas un catarro, o si estás lidiando con un tumor, que tu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. A mí me lo parece. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Está ahí. El tubo digestivo constituye otro cerebro, complejísimo, con 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper-tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias feas, quiero decir, nocivas, desde la luz del intestino delgado y a veces del colon, a la sangre. Y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo. Hace más difícil el control de la glucosa. Es alucinante. Entonces, cómo el mundo emocional, perturbado por una mente agitada, acaba afectando todo el cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, la aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y se reduce la aparición de brotes, evoluciona por brotes, son menos intensos. Se está aplicando un montón de cosas, es decir, y además por centros tremendamente serios, donde la investigación no es cuestionable ni anden buscando especiales resultados, sino que están muy bien controlados. Lo que pasa es que esto, que tiene 3.500 años de antigüedad, solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido a estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ha ayudado a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. Y que es una cosa difícil de creer. Que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche. Pues parece que somos vacas. Y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí hay mágico, que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia, no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. Te he oído decir que la mayoría de los seres humanos se mueren con la música dentro sin haberla oído sonar. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Y bueno, para los futuros padres, ¿qué podemos hacer para que nuestros niños no les pase esa cosa, ¿no? Recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho, ¿no? Víctor Hugo decía, el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Y había un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que decía, la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia detrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, y lo sabemos sobre todo por los escritos de Elisabeth Kubler-Ross, que estuvo con muchas personas en esa situación, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. Cuando yo hablo de la música, yo creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado no a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Y si te das cuenta y ves una partitura,
Si todas las notas fueran pegadas una detrás de otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que en vez de ruido haya música. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia, esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades, para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía Neruda, confieso que he vivido. No nos damos cuenta de la grandeza que hay dentro de cada ser humano y de la urgente necesidad de reconciliarse con esa grandeza. Entonces vamos a conectar con esa grandeza y, al menos en mi experiencia, uno de los caminos más directos es el silencio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para conectar con esa grandeza desde el silencio. Ahora, en este viaje que vamos a hacer, sí me gustaría deciros algunas cosas. Primero, nosotros no vamos a controlar el proceso. El proceso va a moverse solo. ¿Por qué? Porque tiene muchísima más sabiduría que nuestras cabezas. Segundo, nosotros no vamos a hacer este ejercicio para que nos dé lo que queremos que nos dé, sea mejor salud, sea un mejor trabajo, sea una mejor relación con los hijos. No, porque eso es controlar. Tampoco lo vamos a hacer con la ansiedad de a ver si pasa algo o no pasa nada, porque eso muestra desconfianza. Tenemos que quitarnos del camino para que el proceso realmente ejerza su magia. Y yo sé que esto pasa, y todos sabemos que pasa. Y la clave es entrar en un espacio de vacío y silencio. Y para eso os voy a pedir que toméis, yo voy a coger una silla aquí para mostrar la posición. Os voy a pedir que lo que tengáis encima de las piernas, tipo cuadernos, cosas de ese tipo, los dejéis en el suelo. Y que la posición que toméis en la silla no sea una posición apaisada como aquel que dice, oh, ratito de descanso. No, sino como aquella persona que toma una posición recta, con los pies firmemente anclados en el suelo a la altura aproximada de los hombros, la espalda recta, y es importante mantener la posición porque cuando yo empiece a hablar notaréis cómo el cuerpo tiende a caerse. Por eso un amigo mío me llama cuando tiene insomnio. Dice, doctor Sofrón, háblame un poco. Bien, la postura es importante mantenerla sin rigidez, sin esfuerzo en el sentido de violencia, sin lucha. Es mantener esa posición. Las palmas han de estar mirando hacia arriba, apoyadas en los muslos o en el regazo, o bien una debajo de otra, la derecha debajo de la izquierda, tocándose los pulgares, o las manos independientemente sobre los muslos con las palmas hacia arriba, o entrecruzadas mirando hacia arriba y apoyadas o en el regazo o en los muslos. El cuello tiene que estar largo el cuello para relajar el trapecio. El trapecio hace esto y tenemos esta tendencia, hay que dejarlo que baje un poco. La posición visualmente es la siguiente. Al ponerlo largo, al alargarlo, el mentón baja
y puedes tener la sensación de que alguien te está tirando con un hilo de metal de la coronilla. Entonces sería una cosa así. Entonces es una posición muy importante y es importante que la mantengáis sin un esfuerzo que sea excesivo, es decir, con una intencionalidad de manteneros ahí. ¿Eso está claro? Bien. Segundo, inevitablemente van a aparecer pensamientos, es lo que la mente dualista sabe hacer. Pensamientos que nos llevan al pasado o al futuro y normalmente para lamentarnos por algo o preocuparnos por algo. Es absurdo luchar con los pensamientos, es absurdo. Lo que hay que hacer es saber cómo gestionarlos. Cuando os llega un pensamiento, la clave es ser conscientes y evitar que te atrapen. ¿Cuándo te atrapa un pensamiento? Por ejemplo, imaginaros que yo no hubiera desayunado, que sí he desayunado, pero imaginaos que no. Y entonces el pensamiento enseguida me dice, ¿habrá algo en el descanso? ¿Habrá algo en el descanso? Y entonces de repente me aparece la imagen de un croissant. Pero ¿sabéis que hay croissants y croissants? Están aquellos que ni ves y están aquellos que te miran. ¿Sabéis estos churruscaditos que de repente alguien los engancha y suena crack? Y entonces, ¡qué barbaridad! Y ya lo estás saboreando y solo lo ha apretado. Y vuelve a hacer crack y dices, es mío. Y te comes uno. Bien. Entonces ahí ya me atrapa el pensamiento. Yo ya no estoy aquí, me estoy comiendo el croissant. Vale, es la diferencia entre tener pensamientos y ser atrapado por ellos. Si eres atrapado por ellos, que serás atrapado porque este proceso va a llevar un tiempo, no te enfades, no te enfades. ¿Quiénes tenéis una mascota, un perrito? Bien, cuando el perrito tenía más de un mes, seguro que ya lo pudisteis sacar de casa y darle un paseíto. No creo que el perrito fuera juntito a vosotros todo el rato y todo el mundo, ¡uy, qué educadito que le tienes! No, el perrito se querría ir. ¿Verdad que no le dabais una patada? ¿Verdad que no le pegabais un grito? ¿Que no tirabais así diciendo, a ver si te ahogo? Suavemente, pero con firmeza, le llevabais a su lado. Es lo mismo cuando la atención es la clave para entrar en contacto con la dimensión profunda de la existencia. Cuando la atención se dispersa, porque se va al croissant, dices, me he quedado en el croissant. No pasa nada, no te enfadas. Es que llevo 7 veces con el croissant y todavía ni lo he visto. Pero es como si lo hubiera visto. Entonces, no pasa nada. Vuelves con la misma paz y la misma firmeza a donde vamos a llevar la atención. ¿De acuerdo? Bien. La primera parte del ejercicio es una parte para condicionar el cuerpo y condicionar el cerebro para que entre en un estado que se llama de sincronización, donde los dos hemisferios empiezan a hablar entre sí. Y el cuerpo se relaja. ¿Por qué es tan importante la relajación del cuerpo? Porque vivimos asustados y el cuerpo está crónicamente tenso. Y un cuerpo tenso no puede permitir el acceso a esa dimensión. Y a esa dimensión se entra por el cuerpo, no se entra por la cabeza, no se entra por la mente. Una vez que entremos en esa dimensión, a lo largo de 2 periodos distintos, yo haré una pregunta. Y dejaré caer la pregunta. Estaréis con los ojos cerrados o con los ojos entreabiertos y dejaré caer la pregunta. Y yo iré hablando de esa pregunta. Lo importante es que no busquéis responderla desde la cabeza. Y si yo hago una pregunta, imaginaos que es, ¿qué te gusta de verdad en la vida? Imaginaos, a ver, ¿qué me gusta de verdad en la vida? No. Deja que la pregunta entre. No es la cabeza la que te va a mostrar nuevas opciones. Es la dimensión profunda de tu existencia, es la luz interior. No es la cabeza la que organiza el proceso, es algo que sucede desde el centro de tu vida. Entonces, sencillamente deja que esa pregunta entre. La misión tuya es mantener tu atención en las zonas que iré diciendo del cuerpo, de la respiración, etcétera, y dejar que la pregunta que la iréis oyendo, porque yo la iré diciendo cada X tiempo, vaya penetrando dentro. Con paz, sin lucha. A ver, es que tengo que resolverla. Eso es lo que quiere la mente, para que no encuentres la verdad cerca de ti. ¿Esto se entiende? Vale. Eso es lo que haremos. Haré 2 preguntas separadas en el tiempo, lo haremos con música, y en eso consistirá. Ahora, la mente, que quiere hurgar en todo, dirá,
Bueno, a ver si cuando termine el ejercicio tengo la respuesta. No es la mente la que va a controlar el cerebro, el proceso. ¿Os imagináis la mente humana intentando controlar el latido del corazón? Intentando controlar los 60 trillones de células del organismo. Yo me quedé impresionado con tus 180.000 kilómetros de recorridos. Porque yo pongo con mucha frecuencia el ejemplo de algo que me parecía que no podía superarlo nadie, y lo has superado tú, que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de un ser humano, en el cálculo que se han hecho usando ordenadores y programas muy complejos y cadáveres, es de 45.000 kilómetros. Lo mismo que parece increíble que un ser humano pueda haber sido capaz de dar pues, más de 4 veces la vuelta a la Tierra, parece imposible, y sabemos que es real, parece imposible que podamos tener tantos vasos sanguíneos. Pues es así. ¿Os imagináis nuestra aturdida cabeza intentando controlar eso? Hay una sabiduría superior a eso, que es la sabiduría de la vida con mayúscula, y con eso es con la que vamos a conectar. Entonces, posición. Si notáis que os vais quedando durmiendo, sencillamente tener la intención de recuperar la posición, pero no tenéis ni que morderos el labio, ni morderos la lengua, ni poner cara como si estuvierais estreñidos. No. Todo con naturalidad, dejándolo fluir, ¿vale? Bien. Entonces, en esa posición, con los ojos entreabiertos o cerrados sin fuerza, en este estado de serenidad, en este estado de equilibrio, vamos a recibir una pregunta y vamos a dejar que esa pregunta vaya entrando en las profundidades de nuestro ser, sin intentar resolverla, sin intentar reflexionar sobre ella, sencillamente abriendo camino para que esa pregunta entre en lo más profundo de nuestro ser. La pregunta, que la repetiré en varias ocasiones, es la siguiente. ¿En qué necesito que cambie mi forma de ser y de estar en el mundo? ¿En qué necesito que cambie mi forma de ser y de estar en el mundo? Esa luz que tenemos dentro, todos sin excepción, sabe que para que se transforme nuestra experiencia vital y podamos experimentar la alegría, la serenidad, la ilusión, la sabiduría y la creatividad que transforman una existencia, tenemos que hacer cambios muchas veces radicales en nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Pero la pregunta no se la hacemos a nuestra mente condicionada, con sus ideas previas de ver el mundo, con sus formas rígidas de entender la realidad, con su forma sorprendente de querer imponernos, su manera tan particular y limitada de ver las cosas. Esa pregunta se la hacemos a esa luz que tenemos dentro, a esa grandeza que habita en el corazón de todo ser humano. ¿En qué necesito que cambie mi forma de ser y de estar en el mundo? Solo hay que abrir un espacio para que la pregunta entre. Solo eso. Y abrimos el espacio
manteniendo nuestra atención en el cuerpo, en el aquí y en el ahora, en el eterno presente, entrando en conexión con esas sensaciones de la respiración y del cuerpo y dejando que el silencio nos envuelva. Nuestra misión es solo dejar espacio, mantener la atención en el aquí y en el ahora, porque es el espacio donde está esa presencia viva que es nuestra luz interior. Solo la vida con mayúsculas sabe realmente hacia dónde necesitamos orientar nuestra vida. Solo en esa luz que habita en nuestro corazón está la auténtica sabiduría, la verdadera creatividad, la capacidad profunda para comprender. Y el cuerpo cada vez se va aflojando más y más. Y la vida cada vez se va expresando más desde el centro de nuestro ser. Y empezamos a habitar cada vez con más profundidad en un espacio de silencio. Un espacio que no es un espacio sin sonidos, es un espacio sin ruido. ¿En qué necesito que cambie mi forma de ser y de estar en el mundo? Nuestra mente buscará formas de distraernos. No es un espacio que ella pueda controlar, por eso no le gusta. No es un espacio que ella pueda dominar, por eso le incomoda. Ella busca sacarnos de ahí, porque si entramos ahí, ella nunca más volverá a dominar nuestras vidas. Porque la experiencia de trascender esa mente condicionada es una experiencia de belleza, de alegría profunda y de enorme confianza. No solo confianza en nuestras posibilidades, sino confianza en la grandeza de la vida. Es descubrir desde la experiencia directa, no desde el concepto, que no importa lo que un ser humano tenga que padecer en su vida, las pruebas que tenga que acometer, la vida siempre es un regalo. Y manteniendo la posición, manteniendo la estabilidad, manteniendo el foco en la respiración, vamos a lanzar la segunda pregunta. De nuevo la mente intentará apartar nuestra atención, distraernos, hacer que nos intentemos mover en la silla,
hacer que nos sintamos incómodos. Lo importante no es lo que cueste, sino hasta dónde nos lleva. La segunda pregunta es, sabiendo que hay tanto en juego, que está en juego tu vida, y tu vida impacta en muchas otras vidas, sabiendo lo que está en juego, que no es un tema económico, que no es un tema de estatus, que no es un tema de ser alabado o reconocido por otros, sino que es el tema de los temas, tu vida y el impacto que tu vida tiene en otras vidas. Sabiendo eso, ¿qué nuevas resoluciones has de tomar para favorecer que eso que necesitas cambiar suceda? Vamos a abrir los ojos para volver a encontrarnos en este lugar completamente orientados en tiempo y en espacio. Vamos abriendo los ojos, los que estuvierais cerrados, los que os tenéis entreabiertos os abrís del todo. Y ahora, por favor, nos estiramos un poco. Bien. Ya estamos. Kaizen. Palabra basada en el trabajo de Edward Deming en Japón en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y que nos recuerdan la importancia de la actitud. Se ha dicho muchas veces, creo que no viene de más recordarlo. 3 personas poniendo simples piedras, construyendo lo que parecía solo un muro. ¿Usted qué hace? No lo ve. El trabajo más mísero del mundo es lo único que sé hacer. No tuve educación. No tuve estudios, coloco piedras, construyo un muro. Lost in the rhythm of the wind, strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid. Layered female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate. In this experimental retreat, deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey, where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock
dark masterpiece unfolding in a melody so kind. ¿Usted qué hace? ¿Yo? Yo estoy creando un precioso monumento. ¿Y usted? Yo. Walking streets lit by distant stars, lost in the electric hum. Eyes reflected in shattered glass, dreams buried in the past. Silent whispers through digital air, city breaths, we collide. Ghosts of neon trails, they haunt all these echoes we can't hide. We dance in synthetic lights, shadows of forgotten nights. We chase our endless tides, through neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollows unwind, lost within our mind. All we feel is a light in the endless night. Secrets whisper true, a world of endless blue. Waking hand in hand, a love we understand. Lost within our mind, a love we leave behind. A promise in the night, bathed in silver light. Estoy poniendo algo que será mi legado y mi reconocimiento a la vida. No se ponen igual las piedras. Si crees que eso es un simple poner piedras, o si ves algo diferente.